Bueno, arratsaldeon, eta ongi etorri denori, eta beti bezala eskerrik asko etortzeagatik. Bienvenidos y bienvenidas a todas. Vamos a presentar hoy la tercera y última jornada de esta cuarta edición de las Jornadas de Salud Mental y deciros que esperamos que esta sesión de hoy prometa ser divertida, entretenida y muy creativa. Es por ello que hemos dividido esta sesión como en tres partes. La primera parte será Sonia, la que nos va a presentar la ponencia sobre el tema de arteterapia. Hola, buenas tardes. Ella es, que lo voy a leer porque tiene un currículum tan amplio, Bueno. que os lo voy a contar así. Ella es artista multidisciplinar de arte, danza y teatro. Además es arteterapeuta corporal, psicoterapeuta corporal y transpersonal, directora de formación en arteterapia corporal del Centro en Cuerpo y Alma de Gasteiz. Y además es presidenta de la Asociación de Arteterapia Corporal en Cuerpo y Alma del País Vasco. Bueno, este tema nos ha parecido muy interesante porque entendemos que a través del arte, el arte se puede utilizar como una herramienta importante para poder exteriorizar emociones y para poder ser, la parte creativa que todos tenemos dentro, exteriorizarla y desarrollarla. Y está demostrado que eso aporta muchos beneficios sobre la salud, tanto física como mental. En segundo lugar, la segunda parte será nuestra esperada pausa, que hoy vendrá en el lugar intermedio en vez de al final. Y en tercer lugar, tenemos a un importante grupo de teatro, que es el grupo de teatro Luz Verde del Servicio de Rehabilitación Comunitaria de Salud Mental de Osakidetza, de la Red de Salud Mental de Araba. Este grupo nos va a presentar una obra que está recién estrenada en diciembre. Su título es El caso de la señora estupenda, de Miguel Miura. Deciros que este grupo de teatro ya actuó aquí con nosotros en las segundas jornadas de salud mental. Prometieron volver con su siguiente obra y han cumplido su compromiso. Así que esperemos que disfrutemos también con la obra. ¿Vale? Y tienes la palabra, Sonia. Vale. Puedes empezar. Bueno, gracias por estar aquí a pesar de este día maravilloso. Muchos se quedarán fuera y tomando el sol, que también está bien. Pero más que nada, primero, gracias por que hayáis venido. Gracias también por haberme invitado a estas jornadas. Estoy encantada. Tengo muy poquito tiempo para poder explicar lo que es la arteterapia, 15 minutos o algo así. Entonces voy a explicar, desde mi experiencia, y también me apetecía explicar un poco de dónde ha venido ese término, ¿no? Porque dices arteterapia. Ahora cada vez se oye más, afortunadamente, pero hasta hace pocos años hablabas de arteterapia y no se entendía muy bien. Parecía que tenías que saber dibujar o hacer arte para poder hacerlo, ¿no? Entonces, la arteterapia en realidad es la utilización del arte con fines terapéuticos, como bien ha dicho Marisa. Entonces, el arte en todo su ámbito, en toda su amplitud, tanto en el dibujo como en la pintura, la escultura, la fotografía, la escritura, todo lo que podéis imaginar que sea una manera de expresar los sentimientos, pero sin pasar por el intelecto. O sea, no entrar tanto en el juicio ni en la cabeza, sino hacerlo desde una forma como más intuitiva, más espontánea, más desde el niño interior, ¿no? Que todos tenemos. Entonces, a partir de ahí, de esta parte de expresar la parte interna nuestra, podemos llegar directamente al alma, ¿no? Al corazón. Entonces es realmente una de las técnicas para mí más sanadoras que hay, tanto para gente que necesita a nivel de salud mental, como también para crecimiento personal, para algo que quieras hacer, por formarte, por verte un poquito más, cómo es tu estado interno, para conocerte, para tratar en lo social. Entonces, haciendo un poquito un recorrido de dónde ha venido la arteterapia, cuándo surgió, a mí me apetecía poner esta foto de Altamira porque, claro, el dibujo y la pintura siempre ha servido como forma de expresión. O sea, no solamente tenemos el habla, evidentemente hay todo un lenguaje artístico y un lenguaje también corporal que muchas veces dice mucho más que una palabra, ¿no? Entonces, digamos que la arteterapia, si fuera un árbol, digamos que ha mamado de varias raíces que son las que hicieron posible que esto surgiera. Y esto ocurrió a finales del siglo XIX. Hubo varias raíces o varios factores que hicieron que la arteterapia surgiese. Uno de ellos fue, a finales del siglo XIX, el psicoanálisis. Entonces, seguramente esta foto todo suena, que es Freud, ¿no? Entonces, trabajaba a nivel el psicoanálisis, daba mucha importancia a los símbolos, a lo onírico, a los sueños, algo que no era tampoco muy racional, pero que ya empezó a tener como un auge dentro de la práctica de la psiquiatría y de la psicología.
Esto unido a varios ayudantes que tuvo, entre ellos Jung, que es esta fotografía de aquí, más que nada para que le pongamos cara, ¿no? Un poco para apoyar lo que yo estoy diciendo con una imagen, ¿no? Estoy hablando que no solamente la voz, y me apetecía poner también pues, unas imágenes fotográficas, ¿no? Y Jung, por ejemplo, también decía, a diferencia de Freud, que para él, cuando los pacientes dibujaban, en ese mismo dibujo ya había una expresión de los sentimientos del propio paciente. O sea, que en ese dibujo había un valor simbólico y emocional muy potente. Entonces, digamos que fue el precursor de la arteterapia y a finales del siglo XIX, primeros del siglo XX, estaría Carl Jung. Otro de los factores que hizo posible que apareciera la arteterapia, también finales del XIX, principios del siglo XX, o sea, en realidad han pasado 100 y pico años, muy poquito, fue la aparición de diferentes corrientes artísticas, entre ellas el expresionismo, por eso he puesto esta de Eduard Munch, la del grito, que él comentaba que iba caminando por Alemania con un par de amigos y de repente vio un atardecer muy potente, ¿no? Vio como hay las luces rojizas de cuando el sol se mete y dice que sintió algo como aquí, ¿no? En el pecho, como un grito interno de algo que le estaba ocurriendo. Entonces él expresó esta obra. ¿Esto qué significa? Es algo como muy simbólico y es que el expresionismo daba lugar a poder expresar los sentimientos, algo de interior que lo quieres expresar, no sabes muy bien cómo, y él, por ejemplo, utilizó la plástica, ¿no? La pintura, en este caso. También está el surrealismo. He puesto esta foto que seguramente a muchos os suena, ¿no? El surrealismo, pues a la diferencia del expresionismo, lo que hace es poner una serie de símbolos que no tienen nada que ver con la expresión, pero sí que tiene que ver con los sueños, con un lenguaje mucho más libre, casi como de un niño, ¿no? Se puede permitir perfectamente poner pues, unas patas de araña a un elefante y jugar con un simbolismo más antiguo, más cercano, con diferentes desproporciones humanas, ¿no? Entonces, el surrealismo y el expresionismo en esta misma época hicieron también que ya se empezara a ver un poco, que empezara como a germinar este árbol que digo yo que es la arteterapia, ¿no? Aquí otra obra, por ejemplo, podéis ver pues bueno, esa capacidad de poder hacer de arte como quieras, ¿no? O sea, no hay algo como rígido ni de proporciones humanas, sino de repente una cabeza que sale de la tierra y pone unas casas en el cuerpo, ¿no? Este es el que le llaman el Bosco del siglo XXI. Y el tercer factor que hizo posible que la arteterapia surgiese fue precisamente un hecho muy catastrófico, pero que a la vez fue uno de los principales potenciales de que la arteterapia surgiese, y fue la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, pues sabéis que es uno de los catástrofes de más muertes hubo en la historia, y entonces hubo mucha gente que estaba pues enferma, tanto físicamente como psíquicamente, psicológicamente, con muchos traumas, mucho dolor, bueno, imaginaros, ¿no? Época de guerra. Entonces Freud, aunque bueno, tenía descendientes judíos y mucha gente del centro de Europa, pues se tuvo que emigrar a otros lugares, generalmente a Estados Unidos y a Inglaterra, y ahí se empezaron a hacer las primeras, digamos, congregaciones o los primeros centros arteterapéuticos donde trabajaban con los enfermos traumatizados por la guerra, por todo lo que habían vivido, y no podían hacerlo con una manera tradicional. Gente que estaba muy bloqueada y tenía que explicar pues este mundo interior de alguna forma, y muchas veces pues estaban en estados de shock que no podían hacerlo verbalmente. Entonces, gracias a la otra parte, a la parte de poder expresarlo de una manera más creativa, pues pudieron llegar un poco más a la profundidad y a la enfermedad de esas personas. Entonces hay mucha gente, por ejemplo, el Gil estuvo en Inglaterra y lo que hizo fue trabajar con el teatro, y es un poco, así introduzco un poco lo que va a pasar después, ¿no? De ver esta obra teatral que es, bueno, he estado hablando antes con, ¿cómo se llama? José Cruz. Juan Cruz, y bueno, me parece una maravilla la labor que han hecho y el que hacen. Entonces es esto, ¿no? Cómo poder transmitir algo que sufres, que tienes internamente y no lo puedes decir verbalmente, ¿no? Entonces, bueno, se puede utilizar diferentes técnicas. Así aparecieron
también en centros de salud mental, donde cada vez se hicieron exámenes o criterios de estudio de los dibujos que hacían los enfermos mentales y ver un poco por dónde se podía tratar a esa persona, ¿no? Entonces, estos tres, digamos que fueron las causas principales de que la arteterapia surgiera. Y fue precisamente este Gil, el que digo que además él pues, tenía tuberculosis, dice que se curó gracias a un trabajo que hizo él con escultura en piedra. Bueno, pues fue la primera vez que en 1946 habló de art therapy. O sea que fijaros que es bastante reciente, pero muy, muy sanador. Yo llevo como 12 años trabajando con arteterapia en el centro y veo que es un recurso fantástico. Imaginaros que viene un paciente a mi centro, ¿no? Y yo qué sé, pues yo digo, ¿no? Pues un adolescente que va al centro porque la han obligado, no quiere ir, menos contarme la vida, ni pasada de mí un montón. Entonces se sienta ahí y, pues, ¿qué le voy a decir? Pues, háblame tu padre, de tu madre. Pues no. En cambio, le doy un folio. Es un ejemplo que siempre pongo, le doy un folio y lo ve y hace... y lo tira al suelo. Dices, joder, tú lo coges, muy bien, lo colocas, lo pegas en la pared y... Entonces ya él te empieza a mirar como diciendo, esta está peor que yo. Y pues igual es verdad. Otro folio. Y lo tira y lo vuelves a poner en la pared. Y ahora viene cuando le digo, vamos a poner un título. Y quizás te dice aquí, este es papá. Entonces, fijaros que en un gesto, en algo que no tienes que indagar, que te ha dado mucha información, porque primero tiene gesto, tiene nervio, pero luego dice, este es mi padre, porque podía haber sido otra cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo tirar del hilo de ahí con esta persona que quizás pues no le apetece hablar o no puede? Entonces, eso es lo que trabajamos dentro de la arteterapia. Este dibujo, por ejemplo, es un trabajo hecho por una persona de un psiquiátrico y como él expresaba pues esa humillación hacia un niño que está ahí pequeño, o que le grita o qué tal, que quizás no lo puedo decir verbalmente. Bueno, he puesto esta fotografía pues, de Louise Bourbois, solamente por recordar, muchos igual ya la habéis visto, que ha estado hasta hace poco en el Guggenheim, en Bilbao, como esta señora también estuvo pues, hablando de su mundo interior y de sus problemas con su familia y la parte sexual y con su madre y todo, gracias a una simbología con diferentes materiales, ¿no? Bueno, y luego también decir que la arteterapia está abierta a un abanico de gente, de persona, que no hace falta estar solamente enfermo, que puedes estar también bien, como crecimiento personal, y es tanto para gente adulta como para niños, como arteterapia en familia, como adolescentes, cubre un abanico muy grande, muy grande. Montamos hace pues, unos 5 años, más o menos, la Asociación de Arteterapia Humanista de En Cuerpo y Alma, que la verdad no hemos hecho muchas cosas, pero las poquitas que hemos hecho, pues como esta de venir aquí, bueno, pues me hacen mucha ilusión, ¿no? Por ejemplo, aquí estoy, bueno, pues en Senegal con un proyecto con niños, un trabajo de educación, de inserción, también con arteterapia. Aquí afuera he puesto esta foto porque afuera hemos puesto un poquito unos trabajos de unas muñecas de trapo que hacen los alumnos de la formación de arteterapia corporal, que aunque las ves y son, bueno, pues muñecas, te pueden gustar más o menos, pero tiene dentro como un significado simbólico muy potente. Tienen como mucho mensaje, están hechos con una tela nueva, digamos, sin estrenar, y otra tela que hayas usado tú desde siempre, ¿no? Y con eso elaborar algo que te represente. Entonces, no solamente es el resultado final, o sea, aquí la obra que vamos a ver, sí es importante el resultado final también, ¿no? Y los aplausos y el estar aquí, pero todo el proceso creativo, el estar con la persona, estar con el paciente, en todo ese proceso creativo que ayuda a ir, bueno, pues viendo cómo van saliendo todas esas cosas que ayudan a entender un poco más, te ayuda a bajar la angustia, te ayuda a socializar mejor, a entenderte por qué haces patrones de conducta que quizás te han dado rabia porque tu madre los hacía y tú haces lo mismo. ¿Qué pasa ahí, no? O sea, yo quiero crecer y quiero hacerlo de una manera sana y creativa. Bueno, pues ahí está la arteterapia corporal. Y llamamos corporal porque trabajamos siempre con el cuerpo. El cuerpo está como medio de transporte del alma que nos acompaña siempre, ¿no? Y bueno, esta foto he puesto pues de una promoción de hace un par de años que, bueno, dentro de las disciplinas que utilizamos muchísimo el teatro y ahí quiero hacer hincapié como recurso artístico, como recurso de poder sanar, porque a mí me ha pasado con gente que viene, por ejemplo, tartamudeando, ¿no? Viene tartamudeando
y tiene una dificultad en relajarse, en hablar despacio, tiene ahí como una traba. Y en cambio se disfrazan de un personaje, yo qué sé, de Superman, de otro personaje que es personaje que tenemos interiorizado también, porque todos tenemos todos los personajes internos, y de repente dejan de tartamudear. Es que es increíble, y se quitan el disfraz de tartamudear. O sea, qué capacidad de... O sea, como que todavía hace falta mucho por descubrir, ¿no? ¿Qué personajes internos tenemos? Pues si por la vida voy de buena, de tal, de maravillosa, pues necesito explorar mi personaje malo, de pistolas, dentro del contexto terapéutico, de no sé qué, o de si alguien que siempre está al revés, como enfadado con la vida, y de repente, ¿qué pasa con el personaje amoroso, el happy flower, que de repente todo lo ve de color de rosa, por exploración? Entonces esto sana mucho, porque al final vemos que todo eso somos nosotros. Por ejemplo, el hablar en público. Hay muchas dificultades en la educación, por ejemplo. Los chavales están estudiando, pues de repente tienen un examen de lega oral delante de un... Jolín, pues no saben expresarse. Entonces, con estos recursos también podemos ayudar a expresar, como pueden sacar esa... También valorando mucho a la persona, ¿no? Con sus cualidades. ¿Vamos bien de tiempo? Sí, vamos bien. Y todavía como... A ver, un poco de agua. ¿Les parece interesante o no? Sí. Bueno, pues un poco esa pincelada quería darle lo que es la arteterapia. Y que, bueno, pues nos ha costado mucho traerlo al País Vasco, pero hace ya 12 años que tenemos el centro en Vitoria, que está en la calle Extremadura. Cuando queráis podéis venir. Oye, que estuve en la conferencia de Agurain. Pues yo os lo enseño y os explico lo que queráis. Y bueno, de todo el trabajo que hacemos dentro del centro, pues Itziar, que está por aquí, pues ha montado un vídeo muy chulo. Bueno, también está Marta por aquí, que son dos de la primera promoción de arteterapia. Este año ya vamos por la 4ª y en octubre empezamos la siguiente, o sea que si os animáis también os invito a que paséis. Y ha montado un vídeo para que se vea en imágenes y en el poquito tiempo que tenemos, pues qué es lo que hacemos en arteterapia corporal, que espero que os guste, y así dejamos un espacio después pequeñito para alguna pregunta o cualquier cosa que queráis consultar o preguntar o decir, ¿vale? Jumps to 2 feet creep up the road, 2 photo to record me lumps and war. Their ancestors is chance. Very yellow white flash, a violent red Christmas whips light tears lift like grass, but so high from the leak avalanche, mine is a watery pit, painless with immense distance from medic, from colleague, friend, enemy, foe, in 5 yards from his leg, from you to do not spray into eyes, I have sprayed you into my eyes. Last rattle, last chokes, all colors and cares, glazed to grey, shriveled and stricken to dots. The left hand grasp what the body grasp not. The photographic more. 3.1415 alive, no longer my more. Faded for home in 54, doors open like arms, my love. With a great closeness to Kappa, dark after nothing reunited with his head.